Muy buenas tardes para todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a nuestra clase de filosofía. Y pues el día de hoy el tema que vamos a conocer es el papel de la filosofía en la educación. Entonces vamos a tratar de analizar cómo la filosofía que juega un papel importante en los procesos educativos que son como tan importantes, tanto de niños, jóvenes y adultos. Entonces, les comparto el objetivo de la clase para que tengamos claro. Entonces, es reflexionar acerca de la importancia de la filosofía en la educación y cómo una correcta práctica docente puede contribuir en una mejora de la adquisición de conocimientos críticos y reflexivos. Entonces, como lo dice el objetivo, vamos a encontrar la importancia de la filosofía como tal en todas las clases. Como pues todos aquí estamos estudiando para ser docentes y vamos a ser pues futuros docentes, entonces quiero también traer como a contexto la práctica docente, cómo nuestra práctica pedagógica puede mejorar a partir de la filosofía, reflexionar acerca de esos contextos educativos. Entonces, para iniciar, para observar y reflexionar antes de, dice, observa y reflexiona. Quiero que nos detengamos un momento a observar la siguiente imagen y quiero que me digan que notan, que me pueden decir esto acá. Un minutito, que lo observen y alguien que pueda participar. ¿Listo? Jorge, dale. Bueno, primero que todo, buenas noches para todos ustedes, queridos compañeros. Pues es una imagen que representa lo que hoy en día son como generalmente las metodologías y los planes de estudio de las instituciones educativas, ¿no? Entonces la filosofía se ha llevado a un mínimo. Muchas veces apenas es una hora a la semana, que para mí, la verdad, desde mi punto de vista, es muy poco, ¿no? Entonces la educación se ha ido como alejando de esa parte filosófica. Pues yo tengo la oportunidad de ser docente ya hace unos años y pues ya involucrado en este mundo me he dado cuenta de eso, que la filosofía se ha vuelto un relleno, que muchos docentes no la aprovechan como es para sus estudiantes. Entonces yo creo que es eso, la educación hoy en día viene sin filosofía, o sea, es como una gaseosa sin sabor. Listo, Jorge, muy bien. Gracias por tu aporte. Valentina, ¿te escuchamos? Valentina Pérez. Bueno, bajo la manito. Listo. Por aquí alguien me escribió. Carlos Navas, dale. Sí, buenas noches. Pues yo creo que es básicamente una pieza gráfica que muestra cómo la nueva educación está dejando de lado saberes como el de la filosofía y los aportes que puede brindar a la educación. Listo, Carlos, muy bien. Y Valentina Pérez nos dice, esta imagen representa el desinterés de la filosofía. Exacto. Entonces, como nos dicen nuestros tres compañeros que participaron pues en esta primera actividad, nos dice nueva educación, ahora sin filosofía, 0% saber. Y sí, como nos dice Jorge, la filosofía de cierta manera no se le atribuye como la importancia que debería tener en la educación. Y eso es lo que quiero que más o menos contextualicemos un poquito en la clase, porque filosofía es amor al saber y tratar de comprender cómo también en la educación podemos, mediante la filosofía, reflexionar acerca de nuestra práctica pedagógica. Desde aquí nos dice, la filosofía de la educación estudia lo que la educación debe ser y también analiza lo que ahora es. Analiza la situación actual desde la perspectiva de las finalidades de la educación, lo que le permite adentrarse en las posibilidades todavía no realizadas o tan siquiera consideradas. Entonces, a raíz de esto, no sé si, bueno, yo sé que varios compañeritos que están por acá son docentes, de pronto están ejerciendo la docencia y estén un poquito familiarizados con este video. Cuando yo lo vi, me gustó muchísimo, considero que trae una gran reflexión. No sé si alguien
de los que esté por acá haya visto este video alguna vez. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguna vez has visto el video Una vida normal? Gracias, profesor Samuel. Yo no. Listo. ¿Alguien por ahí lo ha visto? ¿Lo ha visto? Listo. Este video hay una gran reflexión. Entonces, es un video algo larguito. Entonces, se los traje para leerlo. ¿Listo? Entonces, se los voy a leer acerca del profesor Samuel. Se llama. Gracias, profesor Samuel. Sí, sí lo he visto. Se los Muy voy a leer. bueno. ¿Quién participó por acá? ¿Quién dijo que lo había visto? Yo, Sergio. Sergio. Listo, Sergio. Listo, sí, es un muy buen video, trae una muy buena reflexión. Entonces dice, año 2002, iba en grado 11. Entré a estudiar al colegio con mentiras y tocaba pagar mensualidades. Yo no tenía, pero me gané una beca y empecé a estudiar grado 11 becado. Me cayó bien el profesor de matemáticas. Hasta que una noche, porque yo estudié grado 11 en el nocturno, una noche que llegó al salón de clases, dijo, mañana todos deben de traer un producto de la canasta familiar, perecedero o no perecedero. Y el que no lo traiga, se jodió conmigo en matemáticas. ¿Hasta ahí alguien que quiera participar? ¿Qué opina de esa primera participación? ¿Sergio? Dale, Jennifer. Bueno, de lo que yo recuerdo, un compañero lo usó en el periodo anterior en esta estrategia. Bueno, todos los estudiantes llevaron un producto de la canasta familiar a la clase, pero él no tenía nada que llevar. Y cuando estaba en clase se llevó la sorpresa de que todos los productos de la canasta familiar eran para él. Se adelantó. Sí. Sí, bueno, sigamos. Hasta esta primera partecita creo que la mayoría no lo ha visto. Entonces, por favor, tratemos de no adelantarnos. Entonces dice, ¿cómo es posible que un profesor quiera venderme la materia? Yo era mejor alumno en mi salón de clases. En mi clase no había nada. Yo no tenía cómo llevar ni siquiera media libra de arroz al colegio. Y yo era bien vago, no me gustaba trabajar ni nada. Yo siempre inventaba un pretexto para no trabajar en la zapatería y arreglábamos zapatos en Envigado. Entonces, al día siguiente madrugué a trabajar, a ver si sacaba algo para llevar al colegio. Pero yo estaba muy enojado con mi profesor Samuel de matemáticas. Pero al día siguiente, en esa zapatería, llegan las 6 de la tarde y no había nada, no había para llevar nada. Y yo dije, yo no voy a ir a estudiar, me da pena. Pero al final de cuentas dije, si no voy, me toca trabajar otras 2 horas en la zapatería. Mejor me voy a estudiar y me fui al colegio. Ese día me senté de último porque normalmente por pequeñito yo siempre me sentaba adelante. Me senté por allá en un rincón donde no me vieran y a última hora de clase, el profesor de matemáticas con un canasto grandote se sentó y lo puso al pie del tablero y empezó a recibir el mercado. Cada alumno iba y le llevaba parte de un mercado y él le ponía su calificación. Uy, yo enojadísimo. Yo estaba muy bravo porque no me parecía justo que yo fuese a perder matemáticas porque no tenía. No tenía por lo menos un plátano maduro para llevar al colegio. Cuando ya no faltaba más nadie por entregar las cosas, me va a regañar, me va a llamar delante de todo el mundo. Y entonces yo fui hasta donde él y me acerqué y le dije, profe, la verdad, en mi casa no hay ni para nosotros. Pero si quiere, yo le ayudo a cargar el canasto. Y me dijo, claro, ¿no ve que todo es para usted? Usted no se imagina la alegría mía porque pasábamos muchas necesidades, muchísimas.
Estábamos recién llegados a Envigado. Mis hermanos tenían menos de un año de haber llegado a Antioquia y yo apenas unos mesecitos. Y mi profesor de matemáticas, sin yo haberle contado a alguien las necesidades que estábamos pasando, porque a uno de muchacho le da pena contarle a los demás compañeros que uno está pasando hambre en la casa, él, sin yo haberle contado a nadie, vio en mí la necesidad. Y yo lo he contado una y otra vez. Él vio mi cara de hambre. Él vio mi cara de hambre, pero me cambió la vida. Me fui con ese canasto. Cuando llegué a mi casa, mis hermanos habían cerrado la zapatería sin un solo peso, resignados a que nos íbamos a acostar otra vez esa noche sin comer nada. Y Samuel me cambió la vida. Yo dije, yo quiero ser como mi profesor de matemáticas. Yo quiero ser así. Y hoy le hago honor a mi profesor que ya no está en este mundo. Listo, creo que me están escribiendo por acá en el chat. Ah, no. Bueno, no es relacionado con la clase. Bueno, hasta el momento, teniendo en cuenta como la educación y el papel que nosotros vamos a desempeñar como docentes cuando nos graduemos o las personas que ya están desempeñando ese rol, ¿qué piensan acerca del profesor Samuel o de lo que el personaje nos estaba contando con esta historia? ¿Qué reflexión nos puede traer a nosotros como futuros docentes o como docentes en este momento, como docentes en ejercicio? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué reflexión nos trae esto? Dale, Jorge. No, pues la verdad son varias, ¿no? Desde el punto de vista, despertó la honestidad, primero que todo, del muchacho, decir, no, profe, yo no tengo, ¿no? Desde otro punto de vista, hizo una estrategia innovadora y sobre todo humanitaria, ¿no? Porque él sabía qué personaje de su clase estaba pasando por alguna necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un maestro muy didáctico, ¿sí? Y que como enseñanza que me deja, no, pues que uno a veces simplemente cae en, en aquel error de dar clase. Voy, doy mi clase y chao, no sé más de mis estudiantes, ¿no? Entonces, uno para entender por qué el muchacho no está cumpliendo con sus actividades, por qué no está rindiendo en sus estudios, pues hay que profundizar un poquito en el contexto y entender cuál es eh, este contexto de estos muchachos, ¿no? Entonces, eso es como mi opinión. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Nelson, te escuchamos. Gracias, profe. Sí, el valor de la empatía es muy necesario no solamente para las clases de filosofía, sino en todas, desde la primera infancia hasta el bachillerato. Entonces, lo que yo veo ahí con la enseñanza que nos muestra el profesor es que se pone en el lugar y le muestra a los demás estudiantes también ese valor de la empatía, que entre todos podemos colaborar y servir mucho a una personita, así como él les necesitó hoy, después él puede ayudar a otras personas. Y forma más eso que cualquier otra materia, como el mejor matemático, o el mejor químico, o el mejor para el inglés. Pienso que ese tipo de valores forman mucho más y sirven más en toda la vida. Listo, Nelson, muchísimas gracias. Sergio, te escuchamos. Pues compañera, referente a lo del video y pues bueno, lo que estamos hablando de lo que es el papel en la educación y la filosofía, trata más como de aterrizar, ¿no? Como de aterrizar esa idea filosófica, más que tener como una teoría, sí, de que yo me sé. Es decir, a veces uno piensa que ser el profesor de matemáticas, de filosofía o lo que sea, es como que sabe, ¿no? O sea, me las así y yo sé más que los alumnos y pues obviamente uno, pues como tal, sabe más que los alumnos. Pero más que saber como teoría y todo ese conocimiento, es más como aterrizarlo a esa vivencia y esa experiencia en el aula, en el contexto, ¿sí? De qué es lo que estamos viviendo, ¿sí? Si estamos trabajando en la filosofía, por ejemplo, yo siempre cuando he trabajado con los alumnos les digo, ¿para qué nos puede servir? O sea, ¿para qué nos sirve nosotros ver una filosofía de medieval, de no sé qué, de Sócrates,
Aristóteles. ¿Para qué? O sea, ¿para qué nos puede servir? Entonces es eso, ¿no? Es esa experiencia más que el profesor de decir a los alumnos por un arroz, por una papa, por una de estas, dame una nota. No, es más aprender, ese aprender a ese conocimiento de aterrizar esas ideas, de esa experiencia, de llegar como tal a lo que nos sirve, para qué nos sirve. Es para qué, o sea, para qué, para ser más humanos, para ser más cercanos al otro, para ser más solidarios, ¿sí? Es en ese contexto como el papel ese, ¿sí? El papel de la educación de la filosofía, ya que pues el compañero anterior nos decía que ya pues la filosofía la vemos como esa gaseosa que no tiene sabor, ¿sí? Esta filosofía como que, ¿para qué? O sea, como que es una materia de relleno. ¿Por qué? Porque a veces le estamos dando como otra connotación o nos estamos a veces como que, ¿sí? Y entonces se torna un poco pesado, un poco, ¿sí? Pero es más aterrizarla como a ese contexto de esa educación que va conforme a la realidad y a lo que yo le estoy enseñando a los alumnos. Listo, Sergio, muy, muy buena reflexión y nosotros como docentes debemos de tratar de cambiar como esa perspectiva, como docentes de filosofía, tratar de cambiar esa perspectiva que de verdad se tiene actualmente acerca del área de filosofía. ¿Listo? Muy bien. Daniela, ¿te escuchamos? Gracias, compañera Cielo. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. No, sí, la verdad, pienso que hay una gran diferencia entre dictar una clase y también interpretar una clase, ¿no? Cuando uno interpreta una clase, hay varios agentes que se presentan, ¿no? Digamos que no solamente está el contenido de la clase en sí mismo, sino también está la forma en la que tú la vayas a hacer y básicamente la parte afectiva, ¿no? Que es muy importante además de la parte de la cognición y aquí hago referencia más como a la pedagogía de Suburia. Entonces, excelente reflexión, Cielo, muchas gracias. Listo, Daniela, muchísimas gracias. Entonces, sí, este video trae una gran reflexión. Ahorita les comparto el link de forma personal, lo vi y me causó mucho sentimiento, porque de cierta manera nosotros como profes, como licenciados, nos centramos como mucho en la teoría y en tratar como de dar el saber, de darlo en la clase, pero no profundizamos de verdad en lo que los estudiantes viven día a día. Por ejemplo, Samuel es un muy buen estudiante, profesor de matemáticas y vivía una situación complicada. Entonces nosotros como futuros docentes, porque es que en el aula nosotros vamos a encontrar cantidad de situaciones que de cierta manera a los estudiantes los afecta y los marca. Entonces nosotros como docentes de verdad debemos tratar de conocer la realidad de los estudiantes y cómo también podemos aportar como a que ellos pues puedan salir adelante. Entonces, como reflexión que nos decía Samuel, que se las quería regalar, bueno, Samuel no, el que nos está contando, dice, Samuel era un profesor que llegaba al salón de clases y enseñaba de una forma exquisita, espectacular. Samuel, casi todo lo que yo aprendí de cálculo diferencial lo aprendí en un colegio nocturno donde normalmente uno aprende menos. Pero el profesor era tan exquisito en su aprendizaje, y esa palabra me gusta mucho, exquisito, que un estudiante de verdad le guste nuestra clase, que entre a nuestro salón de clases y no lo vea como de pronto muchos estudiantes ven la educación, inclusive desde niños. Entran y ya les da pereza como todos los contenidos, como se dan, de pronto la metodología tradicional que puede manejar un docente. Entonces aquí el profesor era tan exquisito en su aprendizaje que ese señor llegaba y lo que explicaba uno lo entendía y yo vivía maravillado con las enseñanzas de él. Y qué genial, qué espectacular que nuestros estudiantes, después de que reciban una clase dada por nosotros, orientada por nosotros, puedan decir qué clase tan espectacular, en serio me gustó muchísimo. Y pueden despertar o tener esa curiosidad por el aprendizaje. Entonces dice, ¿y tú has tenido un profesor que ha marcado tu vida? De pronto centrándolo como en este contexto de educación y reflexionando como nosotros como futuros docentes. Ustedes han tenido un profesor que ha marcado su vida y no solamente puede ser marcar la vida de una forma, a manera positiva, como le pasó al personaje, que marcó la vida de él y él soñaba como ser el profesor de matemáticas y que él actualmente es profesor de matemáticas, pero también hay profesores que pueden marcar la vida de una forma negativa
y yo sé que varios también han tenido experiencias así. Entonces, no sé si nos quieran compartir si un profesor ha marcado su vida tanto de forma positiva o de forma negativa a lo largo de toda su vida, algo que les haya marcado. Tuve más experiencias traumáticas que positivas. Daniela, ¿nos quieres comentar una? Sí, pues realmente sí, si me pongo a pensar sobre las experiencias fueron muy traumáticas porque, digamos, yo estaba en primaria y es que lo recuerdo claramente, lo único que recuerdo de primaria no fueron los contenidos y las temáticas, fue una profesora en una evaluación, o sea, nos estaba haciendo una evaluación, la contestamos y cuando la calificó, llegó, se acercó a mí y a otros compañeros y nos dijo, qué brutos son, ¿por qué son tan brutos? O sea, y yo, o sea, eso fue tan traumático que lo recuerdo claramente y recuerdo la cara de la profesora, fue muy traumático. No recuerdo los contenidos, no recuerdo nada de eso, pero sí recuerdo lo que mencionó. Entonces eso quedó aquí y es algo que me invita a no ser como esa profesora, a ser todo lo opuesto de esa profesora, omitir en mí esa tradicionalidad, esa forma de dirigirse a los estudiantes. Entonces es eso, no ser como esa profesora. Gracias, cielo. Listo, Daniela, muchísimas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir una experiencia que hayan tenido o positiva, una experiencia positiva o negativa que hayan tenido a lo largo de toda su vida escolar? Nelson, ¿te escuchamos? Gracias. Yo tuve durante todo el bachillerato, de sexto a la mitad de grado 11, un profesor que solamente llevaba libros de lenguaje, de español, y Español sin Fronteras, y nos llevaba y nos ponía a copiar. Pasábamos todo el año era haciendo los talleres, pero el profe se la pasaba era escuchando los partidos en la radio y los comentaristas deportivos. Así pasamos honestamente de sexto a 11, y nos mandaba a hacer trabajos de libros que nunca leía. Habían compañeros que le escribían insultos en el texto, unas ridiculeces, unas cosas, y el profe todos pasaban con 4.5 o con B de bien, y así. Y a mitad de año de grado 11 cambiaron a ese profe y entra una profe de nueva, bueno, no nueva, ya nueva para nosotros, pero era de harta antigüedad en el colegio, y en seis meses, o bueno, lo que quedó en la última mitad del año, nos enseñó un montón de historia y de cosas que esa profe sí nos marcó muy positivamente. Listo, Nelson, muchísimas gracias por compartir nuestra experiencia. Sergio, ¿te escuchamos? Gracias, compañera. Mire, pues muy corto. Yo estudié en un seminario para sacerdotes y yo tuve un docente que era un sacerdote y pues, la verdad es que pues el estudio, pues uno hay que reconocer las falencias, ¿sí? Las falencias que uno tiene, ¿no? No todo el mundo tiene las mismas capacidades, ¿no? Y pues a mí en el estudio me iba bien, pero en los parciales a mí sí me iba muy pésimo, ¿sí? O sea, yo llegaba en el parcial y yo me nublaba, o sea, quedaba nublado. Todavía me pasan. Pero, y bueno, entonces en esa evaluación recuerdo que el padre, un profesor pasó y él me dijo, ¿cómo va? Y él vio que no había copiado nada en la hoja. Entonces me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, no, padre, es que la verdad no, estoy nublado, no sé qué escribir. Entonces él me dijo, mire, usted es muy inteligente, mire, haga el esfuerzo. Y si usted ve que no es capaz, me dice. Y cambiamos la metodología y lo hacemos de forma verbal. O sea, yo le pregunto y usted me responde. Yo sé que usted en forma verbal se expresa más, o sea, las ideas le fluyen. Entonces, al final, pues no le entregué nada porque no tenía nada. Entonces él me dijo, venga la evaluación. Sí, entonces como que eso para mí fue algo como, o sea, como que cambiarme el chip de decirme, o sea, pues si no te hubiera hecho, ya perdió, o sea, se jodió, como dice uno. No, sino venga, cambiemos la metodología. Usted tiene una forma de aprendizaje distinta, usted sí. Entonces, para mí eso me marcó, ¿no? O sea, me di cuenta que no siempre es el rajar, porque ese sí, sino es el cómo yo también me puedo integrar con ese alumno que se le dificulta, que tiene una forma de aprendizaje distinta o aquel que no. Pues para mí me marcó esa experiencia de vida. Listo, Sergio, muchísimas gracias. Y por último, escuchamos a nuestra compañera Jennifer. Dale, Jennifer. Sí, buenas noches. Bueno, yo tengo una experiencia, pues, involucro allí una parte negativa y una parte positiva. Cuando estaba en grado 10º, pues teníamos el énfasis en el colegio y nos tocaba ir a la jornada contraria. Entonces, el profesor que teníamos en ese entonces de emprendimiento,
nos colocó un trabajo con las normas Incontec, cuando eso. Y esas normas Incontec yo no las superaba, siempre los márgenes me quedaban mal, no sé qué. Y bueno, ese señor nos tenía corriendo y traumados. Cada vez que hacíamos una exposición a ese señor, nadie le sacaba un 3, nadie en el salón le sacaba un 3, nos tenía a todos rajados. Entonces, en la institución, en la jornada de la mañana, había un profe que me había dado en ese entonces Constitución y daba el mismo énfasis en la jornada de la mañana. Nosotros íbamos al contrario. A mí ese profesor me inspiró mucha confianza porque nos dio desde sexto hasta octavo. Y yo me acerqué un día y le dije, profe, a mí me sucede esto siempre que vamos a exponer, el profesor nos intimida y nadie es capaz de sacarle a ese señor más de un 3. Siempre nos rechaza, que las normas nos quedan mal. Y esto. Bueno, él me dijo, hija, se va a venir en descanso o le pide permiso a un profesor y yo le voy a explicar el tema. Y así fue, un profesor me dio permiso y fui allá y me dijo, usted se va a parar delante de ese profesor con seguridad, demuéstrele que usted no le tiene miedo y se va a aprender esto como yo se lo estoy explicando y párese ahí en el tablero, haga como si usted me estuviera exponiendo. Y desde ese día yo me metí en la cabeza que yo no le tenía que tener miedo y que yo lo iba a hacer bien, que lo iba a hacer con seguridad. Y así fue, efectivamente nos tocó la exposición y él siempre nos hacía preguntas para acorcharnos, no para ver si sabíamos. Y no encontraba de dónde corcharme, cómo corcharme. Y desde ese día lo superé, ya no le volví a sacar más 2, ya superé eso y me fue bien. Listo, Jennifer, muy bien, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Entonces, como dicen en el chat, sí, son cantidad de experiencias que nosotros hemos vivido a lo largo de todo nuestro periodo escolar, pero que si nosotros nos detenemos a pensar, hay experiencias que de verdad sí marcaron y le dieron como ese rumbo a nuestra vida, como le pasó al personaje que les acabé de leer. El profesor de matemáticas le cambió el rumbo como de su vida y él pudo ser profesor de matemáticas, que de hecho tenía un modelo a seguir. Y si hay cantidad, entonces, ¿qué tipo de profesor te gustaría ser? Es para que cada uno lo analice. ¿Qué tipo de profesor les gustaría ser para sus estudiantes? ¿Cómo les gustaría ser? Que más adelante sus estudiantes los vean en un futuro y les digan, profe, yo me acuerdo de esta clase, que usted marcó mi vida de una forma positiva y no que nos digan que marcamos de alguien de una forma negativa. ¿Listo? Centrando ya un poquito más en la educación y la filosofía. Dice, la educación vista a través de la filosofía no puede entenderse como un acontecer espontáneo, natural, sino que es un fenómeno cultural porque encuentra su expresión en la espiritualidad del hombre. Es una acción dirigida consistentemente hacia una meta que es alcanzar la perfección humana. Entonces, desde lo filosófico, la educación tiene como ese objetivo, alcanzar la perfección, poder ser mejores y poder saber más y tener ese amor al conocimiento. Y qué lindo que nosotros como profesores de filosofía, pues de verdad tengamos la capacidad de transmitir como ese amor a la filosofía, ese amor al saber, no solamente en nuestra área, porque nosotros estamos educando personas, estamos orientando, estamos sacando adelante personas. Que todas las enseñanzas que nosotros demos en un aula, bien sea de temáticas o bien sea personales, son van a ser muy positivas. Entonces, les traje aquí una caricatura para que nosotros lo analicemos como docentes acerca de la educación. Cómo la educación ha cambiado, sí, y nosotros poder de pronto determinar si ha mejorado, si ha desmejorado, o en qué puntos sí ha mejorado, o en qué puntos ha desmejorado. Entonces, observemos muy atentamente esta imagen. Educación a través del tiempo. Entonces, hay una imagen, una caricatura que está mostrando como una situación. Y hay otra que está mostrando una situación muy diferente, que inclusive de pronto los que ejercemos como docentes en este momento hemos vivido de pronto eso con los padres de familia. Y es que tratar con padres de pronto en un contexto educativo es mucho más complejo que tratar actualmente, que tratar incluso con los mismos estudiantes. Entonces, no sé si alguien quiera darme una reflexión en torno a esto. ¿Cómo era la educación pronto antes desde esta imagen, desde lo que observamos, lo que de pronto vemos actualmente?
y cómo es eso, como, si es negativo o positivo, ¿cómo lo ven ustedes? Entonces, Jorge, te escuchamos. Bueno, pues yo puedo hablar un poquito de mi experiencia en el magisterio y es que esa caricatura es así exactamente. Sí, hoy en día los padres de familia, utilicemos un término muy actual, son muy tóxicos, definitivamente. O sea, si el muchacho tiene dificultades, obviamente no voy a decir que todos, hay unos de verdad que son muy conscientes, pero muchas veces el muchacho tiene una dificultad, el muchacho es irresponsable, entonces, ¿la culpa es de quién? Ah, profe, no es que usted no está aplicando bien su metodología, e inclusive hasta le dan consejos a uno de cómo debe enseñar, ¿no? Entonces, esa imagen es totalmente cierta a lo que uno de pronto vivía en otra época. Yo me acuerdo que pues mis papás eran muy de mucha disciplina conmigo y que si yo cometía una falta académica era mi culpa, no era en ningún momento culpa del docente. Entonces, yo creo que es lo que vivimos hoy en día y para los que Dios mediante vayan a ser docentes en su puesto, pues se preparen para eso, para los papás tóxicos de cierta manera. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Entonces, quiero escuchar, bueno, les voy a leer unos aportes de la profe Ángela en el grupo. Entonces dice, es un profe de álgebra que trabajaba en un colegio privado. Según él, espera que se me pasó. Nosotros los de colegio oficial éramos lentos porque no resolvíamos problemas de una álgebra para ingenieros que sus estudiantes de privado sí resolvían. De pronto también desde mi experiencia, haciendo de pronto el comentario a la profe Ángela, la educación de un colegio privado, un público, es algo diferente, pero no por decirlo en cuanto a los conocimientos, sino de pronto los que han tenido como la oportunidad de ver un colegio privado, desde mi experiencia, aplica mucho esa pedagogía tradicional, cosa que de cierta manera cuestiono mucho. Esa pedagogía tradicional donde los estudiantes tienen que estar en completo silencio y no pueden hacer mucho alboroto. Incluso hay colegios privados actualmente en que los niños no tienen un descanso, un recreo normal como de pronto lo pueden tener los otros colegios oficiales o como por ejemplo nosotros lo tuvimos en nuestra infancia, que jugamos a la lleva, al escondite, cantidad de juegos. Bueno, eh, y en relación con la imagen, de nuevo acá, según lo que nos dice Jorge, sí, la educación ha cambiado mucho y esta imagen nos trae grandes reflexiones, cómo la educación de pronto desde casa o cómo era con los padres. Entonces, en la primera imagen están los papás que les dicen, ¿qué notas son estas? Y el estudiante, el niño se siente súper asustado si de pronto en el colegio sacaba una mala nota. ¿Por qué? Porque también se tenía como esa perspectiva de que el docente al docente se le respetaba, cosa que de pronto actualmente no se ve. Y pues ahorita actualmente, no siempre, en la mayoría de los casos, no todos, los padres son los que de pronto, de cierta manera, malcrían a sus hijos, por decirlo así. O diciéndolo desde lo que observo. Ahora no es el niño el que está asustado, sino que es la docente. ¿Y cuántos profesores hoy en día de pronto nos da miedo o a la reacción que de pronto pueda tener un papá? Porque hay cantidad de papás que no aceptan como que a su estudiante o a su hijo necesitan como darle un refuerzo, sino que también van y le echan toda la culpa al docente. Y de cierta manera, como ese respeto que se tenía hacia el docente se ha perdido muchísimo comparando como en este sentido la educación de antigua a la que es actualmente. Ahora quiero que observemos esta. No sé si alguien quiera participar en torno a lo que vimos acá, para que reflexionemos en torno a todo nuestro contexto educativo. Queremos más horas de clase en la escuela. Queremos más horas de padres en la casa. ¿Alguien que nos quiera dar una reflexión?
Queremos más horas de clase en la escuela, queremos más horas de padres en la casa. Bueno, entonces esta imagen, cuando la vi, pues es muy, muy diciente. ¿Por qué? Porque hay muchos padres como que le tiran también la pelota a las escuelas. Siempre queremos que los estudiantes, pues, los niños estén en la escuela y dicen que los docentes como tal son los que deben enseñar en la escuela, pero es que es un trabajo conjunto entre padres y estudiantes. Entonces, en esta partecita, la parte de la educación también de los estudiantes, como también en un aula de clase nos podemos enfrentar a cantidad de, de, de formas de ser de estudiantes. Hay unos que son groseros, hay otros que no, pero eso también es mucho, educación en la casa como tal. Bueno, tengo dos preguntas que quiero que de pronto contestemos acá entre todos. ¿Qué piensas tú de la educación actual? ¿Ha mejorado o por el contrario ha desmejorado? De pronto como desde el papel de docentes en formación, de docentes en ejercicio, de padres. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú de la educación actual? ¿Ha mejorado o por el contrario ha desmejorado? ¿Quién quiere participar? Carlos, te escuchamos. Gracias. Yo pienso que la educación actual, pues como ha estado, digamos, medida o ahora se estandariza, digámoslo así, y se compara con otras partes del mundo, pues, o sea, podría tener varias perspectivas para responderse, ¿sí? También incluso podría tener perspectivas de edades porque nuestros abuelos dirán que antes era mejor la educación que ahora, nuestros padres dirán lo mismo y de pronto nosotros y nuestros hijos tendrán otra perspectiva, ¿no? Entonces, se trata de perspectiva, se trata de estandarización porque precisamente el mismo negocio de la educación ha producido precisamente eso como unos estándares y entonces si no se cumple con ellos en educación es mala. No podríamos hablar de una educación propia, nos toca someternos a una educación estandarizada comparada con estándares internacionales y sabemos que en nuestro país la educación es un negocio, entonces es difícil. Desde la perspectiva personal, pues yo pienso que la educación se ha venido superando, lo que nos han enseñado acá es que antes tenía unas, precisamente a través de los estudios y análisis principalmente psicológicos en torno a lo que es la parte conductual, pues ahora se supera a través de lo cognitivo-conductual y pues diferenciando técnicas, ¿no? Técnicas en torno a cómo se enseña y a la didáctica, ¿no? Entonces, decir que se ha mejorado o ha desmejorado, pues eso es muy, podría mirarse también desde un punto subjetivo u objetivo, pero pues creo que acá lo importante es resaltar el papel de las investigaciones objetivas o podría decirse científicas para poder valorar desde ese punto las respuestas. Listo, Carlos, muchísimas gracias por tu aporte. Daniela, ¿te escuchamos? Totalmente de acuerdo con el compañero Carlos. Si se piensa a nivel de evaluaciones estandarizadas, pues claro está que pues vamos a estar muy, digamos que muy atrás, ¿sí? A otros países y hay que pensar mucho en nuestra realidad colombiana, hay que pensar realmente que si queremos una educación de calidad, también tenemos que ver la inversión que se tiene que hacer en esta educación pues en esa educación de calidad, ¿no? Entonces, si no se hace una buena inversión a esta, pues cómo se va a lograr que esta pues pueda de cierta forma pues mejorar y que sea de calidad en sí. Además, pues cabe resaltar aquí, y no sé, ahorita tomo de referencia bastante a Zuburia, al pedagogo Zuburia, que él tuvo que salir pues del Ministerio de Educación para poder innovar. Entonces, él salió del Ministerio de Educación para crear pues su fundación, el Instituto Alberto Megani, y se salió de los estándares del Ministerio de Educación, ahorita lo rige pues básicamente Colciencias, entonces pues claro, o sea, tuvo que salirse de ese sistema para poder realizar innovación, y nos queda experiencia con él que sencillamente
si hay calidad, tiene que haber también inversión en esta, y cosa que pues en Colombia no la hay, no la hay. Entonces pues es bastante complicado que podamos pensar en una buena educación en sí si nos están comparando pues a nivel global, ¿no? En esas pruebas estandarizadas en sí. Entonces pienso yo que no ha mejorado tanto si nos comparan de esa forma. Listo, Daniela, muchísimas gracias. Jennifer, ¿te escuchamos? Sí, yo considero que la educación actual pues ha mejorado desde la perspectiva digamos, del enfoque diferencial, de inclusión social. La educación de la actualidad ha permitido vincular a todas estas personas que tienen una discapacidad. Eso es muy importante para el desarrollo de todos en la sociedad. Pero también pienso que los papeles han cambiado, tanto del padre de familia, del docente y del estudiante, ¿sí? El padre de familia, pues hoy día apoya más al estudiante, a su hijo, lo apoya y pues eso es normal porque son padres de familia, sí, pero se están perdiendo los valores, esos que se cimentan allá en la casa, que se siembran allá en la casa y que nosotros los vamos a recibir allá y los vamos a reforzar. Entonces esa parte de los valores se ha perdido mucho y nuestros estudiantes por eso se comportan así en las aulas de clase, ya no respetan a los profesores, ya no respetan ni a los mismos padres. Entonces, yo tengo un ejemplo, la coordinadora del colegio donde yo trabajo en una reunión decía, porque yo siempre he discutido, yo debo trabajar con los padres, agarradita de la mano de los padres de familia, y es muy difícil en la zona donde yo estoy porque trabaja uno como quien dice solo luchando contra la corriente. Y ella decía, deja a los padres a un lado. Yo decía, no, es que yo no puedo dejar a los padres de un lado porque ellos tienen que ser responsables. Si ellos traen a la institución su hijo, ellos tienen que ser responsables con el proceso académico de sus hijos también. Esto no es que yo lo voy a dar todo, ellos también tienen que poner de su parte. Entonces sí es complicado en cierta parte. Listo, Jennifer, muchísimas gracias. Entonces, esto todo nos sirve como reflexión. Entonces, voy a leerles un apartado de Montessori, no sé si la han escuchado, una gran pedagoga, filósofa también. Dice, el docente se ve comprometido a iniciar y continuar una reflexión constante con el fin de que no empiece a desanimarse o verse alejado de la realidad educativa y social. Por consecuencia, que deje de luchar. Se confirma que una situación actual muy desafortunada es que solo una pequeña parte de los maestros establecer un contacto directo con sus alumnos. Solamente una pequeña parte. Hay muchos docentes que llegan a un aula y solamente les interesa como dar su clase y ya, sin importarles de pronto si el estudiante aprendió, si no aprendió, si necesitan algo, inclusive estas mismas situaciones de si desayunó, si no desayunó, si le falta algo, si de pronto el estudiante llegó de la casa y los papás acabaron de pelear, tantas situaciones que de verdad como docentes nos vamos a enfrentar en un aula y que debemos tener esa capacidad como docentes de poderlas asumir y tratar de buscar la manera, la metodología de llegar a nuestros estudiantes. Entonces debemos recordar que para poder lograr la meta que nos proponemos al educar para que el estudiante alcance su máxima plenitud, es necesario descubrir al hombre que hay en él, empezando con el resto de que el propio alumno se autodescubra, se autovalore. Hay muchos estudiantes que vienen al colegio con una autoestima súper destruida, bien sea por otro docente, bien sea que viene de otro colegio y es docentes atrás, de sus mismos hermanos, de sus padres, de cantidad de cosas que destruyen como ese ser. Entonces se autovalore y crea en sí mismo y en sus potencialidades de crecimiento y que el maestro se comprometa en su labor formativa, sea creativo para generar estrategias pedagógicas adecuadas dentro de su contexto escolar, dentro de lo que el aula les permita hacer, porque hay cantidad de situaciones que de pronto nosotros como docentes pues no podemos manejarlo. Lo que nos decía Jennifer, el trabajo de los padres en casa es muy, muy importante. Nosotros como docentes tratamos de hacer lo necesario, pero es necesario también de involucrar esa familia que también está con nuestros estudiantes.
Entonces dice acá, la primera tarea de la educación es agitar la vida. Tratar de que de verdad, si nuestros estudiantes vienen de un contexto terrible, ojalá que no, pero nosotros vemos que hay situaciones en las que sí, en que hay estudiantes que vienen de situaciones muy, muy difíciles. Nosotros en el salón podemos hacer, nosotros como docentes tenemos como esa capacidad de hacer de que el estudiante se sienta genial en el salón de clases o de verdad se sienta terrible, no se quiera levantar porque en el salón de clases va a encontrar un infierno, un profesor que de pronto lo va a estar gritando todo el día, porque no aprendió esto, porque no hizo la tarea, porque los papás no estuvieron pendientes de que hiciera la tarea en el caso de que fueran pequeños. Y pues ya los grandes, pues eso ya es autonomía que también se debe formar. Entonces, pero dejarla libre para que se desarrolle. Entonces, María Tecla Artemisia Montessori, más conocida como María Montessori, fue una médica, pedagoga, psiquiatra y filósofa, además de humanista, activista, feminista y sufragista italiana, que hizo muy grandes aportes a la educación. Entonces, el método Montessori es utilizado en la educación infantil y se enfoca en el principio de que los niños deben tener libertad para aprender y desarrollarse por sí solos, en un ambiente de comprensión y cariño que sea estimulante. ¿Listo? Entonces, con esto damos por terminada nuestra clase. Esto era básicamente todo lo que quería transmitirles. Entonces, más que de pronto darles pues sí, darles la clase, es como tratar de reflexionar qué tipo de docentes nosotros queremos ser para nuestros estudiantes, cómo desde la filosofía de tratar de analizar y de pensar cómo podemos llevar esa educación a nuestros estudiantes, bien sean niños, jóvenes, adultos. ¿Cómo lo podemos hacer para cambiar como esa realidad que de verdad viven muchos niños en Colombia? Hay cantidad de niños que de verdad viven situaciones como tan complicadas que hay muchos docentes que los regañan y llegan al colegio igual, con docentes que los regañan todo el día. Entonces, esta clase ojalá les haya servido de reflexión. ¿Listo? Entonces, del papel de la filosofía en la educación o de nosotros como docentes en formación, ¿cómo de verdad vamos a tratar como de mejorar nuestra práctica pedagógica en nuestras aulas? Que es complicado porque depende de muchos factores, depende de la institución, depende de muchas cosas, pero nosotros debemos tener como claro qué tipo de docentes queremos ser para nuestros estudiantes. Entonces, ya para terminar, nos quedan 5 minutitos, como evaluación, quiero que hagamos una pequeña reflexión y escribamos en el chat algo que de pronto nos haya quedado de la clase o de que ustedes hayan interiorizado. ¿Cómo quieren ser ustedes? O cómo de verdad, de pronto, sí, quieren influir en la vida de un estudiante positivamente, porque pues no queremos influir negativamente, pero puede pasar, sí, de pronto, dependiendo de nuestra metodología práctica pedagógica. Entonces, le estoy leyendo sus comentarios. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a todos los que participaron y estuvieron muy, muy atentos a la clase.